Eh, Esta es la primera jornada en relación al Día Mundial del Alzheimer en la que yo soy presidenta, porque la pandemia nos ha hecho, bueno, pues no poder hacer el año pasado las actividades que nos hubiera gustado. Creíamos importante analizar la situación de las demencias tras la pandemia, ahora que parece que poco a poco vamos pudiendo recobrar cierta normalidad. Y os quiero agradecer a todos vuestra presencia aquí. Veo caras muy conocidas y que me son muy familiares, lo cual es motivo de alegría el poder verlo, veros aunque sea a través de la pantalla. Espero poder veros personalmente pronto y que podamos hacer estas jornadas de forma presencial, no tardando mucho. Y no me voy a enrollar más, simplemente agradeceros otra vez vuestra asistencia, el que estéis aquí conectados, y voy a dar paso a nuestra concejal de Salud y Servicios Sociales, Blanca Ibarra, que es, como sabéis, es nuestra concejal de la que depende la asociación. Y ella, bueno, pues hará también un saludo de bienvenida. Muchas gracias. Blanca, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Sheila. Lo primero que quiero es agradeceros, ya os lo hice ayer, pero sí que quiero reiterarlo, vuestro trabajo, porque probablemente si hay un sector que ha sido castigado durante esta pandemia, ha sido bueno, pues esa atención social, sociosanitaria que asociaciones como AFA ha hecho durante muchísimo tiempo, que además durante, bueno, pues durante muchos momentos pues os han dejado de alguna manera, ¿no? Hay un poco a la deriva y vosotros nunca habéis dejado de luchar, nunca habéis dejado de reinventaros, de repensar. Decías, Rosa, no hemos podido hacer estas actividades o esta charla, la primera que haces como presidenta, es que no habéis parado. No, a lo mejor no hemos hecho la charla del día del Alzheimer, pero has hecho y habéis hecho otras muchísimas cosas y mucho más complicadas. Por tanto, enhorabuena una vez más. Sí que quiero también agradecer a todos los presentes vuestro interés, porque creo que este tema es fundamental que lo tengamos y que lo debatamos. Y estoy segura de que luego pues, habrá conversaciones muy, muy interesantes que darán pie a otras futuras charlas. Si ya las demencias de por sí bueno, pues es un tema muy complicado después de esta pandemia en el que todo lo relacionado pues con la salud mental ahora mismo está en boca de todo el mundo, pero realmente hay que desgranarlo, hay que ver lo que implica. Las demencias es una de esas cosas que siempre no se olvida, pero sí se minusvalora, sobre todo a partir de cierta edad. Es un tema que siempre cuando una persona llega a cierta edad, pues parece que simplemente pues el hecho de ser mayor ya hace que, bueno, eso no es nada, eso no pasa nada, esto no es importante, cosas de la edad, estas cosas que se dicen siempre, a menudo se minusvaloran incluso también por los servicios sanitarios, es fundamental aprender a detectarlas y sobre todo darle la importancia tanto en el tratamiento como en la detección precoz, que creo que ahí además vosotros tenéis muchísimo, muchísimo que decir. Y ya no solo eso, porque muchas veces también nos centramos en el aspecto sanitario, pero cuando una persona es, y aquí las doctoras sabrán explicarlo, le expertas muchísimo más que yo, mejor cuando una persona es diagnosticada de una demencia, cuando a lo mejor todavía no es muy profunda, esto deja un impacto en la persona brutal, en la familia, en la gente que tiene que quedar a cargo de esa persona. Hay que empezar a trabajar y creo que es importante poner encima de la mesa cómo trabajar con las familias, cómo trabajar con los cuidadores, cómo darle respiro a los cuidadores, que al final se convierte en un trabajo 24/7. En definitiva, bueno, yo es que podría estar un montón de tiempo, me parece un tema apasionante que seguro que vais a debatir, así que simplemente quería, bueno, pues agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer a AFA todo su trabajo, sabéis que, bueno, ya os lo he dicho siempre, que contáis con la Concejalía de Salud para todo lo que necesitéis. Estoy segura de que no solo estas charlas, sino todas las actividades que planteéis para el próximo año van a ser un éxito y por supuesto que seguro que las podremos hacer presenciales y vernos las caras y vernos todos de cerca, porque la verdad es que va en vuestro ADN, va en vuestro ADN el moveros, así os habéis asentado.
Así que sin más, enhorabuena, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por vuestra invitación, que lo disfrutéis, no lo he dicho, pero muchas gracias a los ponentes pues, por participar en esta jornada y poder enriquecernos a todos pues con vuestro conocimiento. Y sin más, yo ya me callo, que a los que hay que escuchar es al resto, que lo disfrutéis de verdad. Gracias, Blanca, de verdad, muchas gracias. Sabes que vamos a aprovecharnos de ese guante que nos lanzas siempre, porque el año que viene es nuestro 25 aniversario y bueno, creo que hay que celebrar, vamos, todo AFA cree que hay que celebrarlo y más después de los 2 años tan duros que estamos viviendo. Así que es motivo de celebración, 25 años trabajando con las familias, 25 años que se cumplen desde que un grupo de personas tomaron la iniciativa de formar esta gran asociación. Y vamos, que os vamos a dar guerra, tenlo por seguro, tenlo por seguro. Me parece bien, me parece bien que lo hagáis. Pues muchísimas gracias, de verdad. Sé que te vas a tener que marchar porque tienes otros compromisos. Ya de todas maneras, habrá otras oportunidades en las que te puedas extender más como médico, que sé que tienes mucho también que aportar. Y de verdad que un placer haberte tenido en esta bienvenida. Muchas Un gracias. placer, gracias por invitarme, de verdad. Y sin más, vamos a dar paso a nuestras ponentes, que para mí son unas ponentes de excepción. No podríamos estar mejor acompañados. En primer lugar, va a intervenir la doctora Cecilia María Bontempo. Hola Cecilia, buenas tardes. Voy a pasar a decir, a leer un poquito su currículum para que sepáis cuál es su especialidad y bueno, pues qué nos puede aportar en esta ponencia. Después de su intervención vais a tener 5 minutos para poder realizar cualquier tipo de pregunta sobre lo que ella exponga. Podéis hacerlo a través del chat de aquí de Zoom y también podéis hacerlo levantando la mano. Sabéis que hay una función en Zoom que es levantar la mano y os daremos paso. Pues sin más, os presento a la doctora Cecilia María Bontempo. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Tiene un máster de Cuidados Paliativos y Tratamiento de Soporte del Enfermo Neoplásico por la Universidad Autónoma de Madrid. Experta en demencias y procesos degenerativos por la Universidad de Navarra. Médico clínico asistencial en Sanitas Residencial en Ares desde el 2007 y médico en atención primaria de la Comunidad de Madrid desde el 2008. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias Pa, muchas gracias Rosa y Sheila por la invitación y es un gusto porque creo que es una oportunidad importante. Yo creo, me siento como la voz de los centros residenciales, ¿no? Porque todo lo que hemos conocido a través de las noticias pues son cosas malas y yo creo que no es todo malo. Hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas positivas. Yo quiero un poco, voy a tratar de ser lo más resumida posible en cuanto a lo que significó para nosotros la pandemia, para poder hablar de lo que es las demencias después, ¿no? Cuando hace 16 meses, el cálculo que yo tengo hecho de que, bueno, nos enteramos que llegaba esta palabra que solamente habíamos escuchado y habíamos leído y que ninguno habíamos vivido y que parecía algo magnífico, pero que no entendíamos de qué se trataba. Cuando nos dimos cuenta, lo teníamos dentro de la residencia y teníamos que actuar de forma muy rápida para tratar de proteger a las personas a las cuales estábamos atendiendo. Las indicaciones venían de forma repentina, muy cambiantes, pero cambió todo. De pronto llegar a la residencia y estar vestido de calle y ponernos unas batas hasta que ya no, eso no valía, nos teníamos que cambiar enteros y nos teníamos que poner 2 y 3 capas encima para poder acercarnos a nuestros mayores. Y así fueron muchos cambios los que sufrimos nosotros, pero a los que me voy a referir es principalmente a los que padecieron ellos.
Ellos, y cuando me refiero a ellos me voy a referir sobre todo al grupo de personas que tienen una demencia, que tienen ya una demencia o un deterioro cognitivo incipiente, porque el perfil de personas que tenemos nosotros en este centro son la mayoría, un porcentaje de más del 90%, con un deterioro cognitivo desde moderado a severo. Entonces, de pronto tenemos que tomar medidas, y la primera medida, que era la que los iba a proteger, era aislarlos. Y aislarlos significaba separarlos y llevarlos a su habitación. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Pero eso, lo primero que significó fue una pérdida muy grande para ellos, porque lo primero que hicimos fue separarlos de su familia, se cerraron las visitas. Entonces los dejamos alejados de los familiares. Los metimos en una habitación en la que ellos dormían. En otras ocasiones tuvimos que cambiarlos de habitación varias veces durante estos periodos, algunos en forma individual, otros en forma compartida. Ya no salían de las habitaciones, ya les cambiamos su rutina, estaban dentro de las habitaciones y ahí íbamos a atenderlos, y los que íbamos a atenderlos no nos reconocían porque no nos veían la cara, porque llevábamos una mascarilla o un gorro, unas gafas, una pantalla. El que nos escucharan con la hipoacusia que tienen también resultaba difícil. Entonces, todo eso les generó, bueno, otra pérdida más que tuvieron, aparte de la rutina, perdieron a los compañeros, dejaron de ver a esos compañeros que, aunque no se relacionaban, ellos iban a un salón o iban a un comedor donde estaban con otras personas, había otros estímulos, otro movimiento, cambiaban de ambiente, iban caminando, se desplazaban solos, y también perdieron la actividad diaria que hacían, aunque no fuera mucha, pero el desplazarse de forma autónoma de un lugar a otro ya no lo tenían. Estaban, era de la cama al baño y del baño a la cama, y ahí sentados en una mesa, porque la comida, aunque compartían la habitación, también la hacían en forma individual. Todo esto, si sumamos, han sido 5 pérdidas muy grandes que yo pienso, porque hoy por hoy ninguno de ellos es capaz de expresarnos y contarnos, que ha sido muy difícil asimilarlo, pero sí que nosotros, aparte de pensarlo, hemos visto y hemos comprobado con el paso de los días que se transformaron en semanas y las semanas en meses, hasta que más o menos se les permitió o nos permitieron el poder empezar a salir de las habitaciones y tener pequeños grupos. Esto ya pasó, bueno, puedo decir que casi un año, porque hasta que no llegaron las vacunas no se permitió nada de aquello. Ahí nos empezamos a dar cuenta del compromiso, o sea, no a darnos cuenta ahí nos dimos cuenta de que la afectación que habían tenido, que veníamos viendo durante meses, en muchos casos se transformaba en una afectación irreversible. Habían tenido una pérdida de capacidades muy grandes, pérdida de memoria, pérdida del lenguaje, alteraciones en el sueño, o bien porque dormían mucho, o bien porque no dormían, alteraciones en la alimentación, comían más o comían de menos. Y como característica, que todo esto que acabo de nombrar yo creo que va asociado, fue la apatía. O sea, lo primero que se detectó fue ese desinterés, el no entender nada. Yo recuerdo pues algunas personas que tenían esa marcha errante, que claro, los teníamos que mantener en la habitación, no podían ir de un lugar a otro, no entendían por qué no los dejábamos salir si cuando ellos se asomaban al pasillo no había nadie. Y claro, era muy difícil explicarles y tratar de mantenerlos en ese lugar. No había actividades que de forma autónoma ellos pudieran hacer para entretenerse. Entonces, eso también costó mucho, pero se fue ingeniando y haciendo distintas cosas, como actividades en los pasillos para tratar de, con música, estimularlos, recuperar un poco la alegría, ¿no? Que algo que los motivara, en los que podían participar más o menos el bingo.
Entonces era como, en el pasillo se hacía y ellos salían a las puertas de las habitaciones y con un micrófono, bueno, así muy a lo lejos y a lo grande, se trataba de incentivar y motivar esto. Después se hacía ejercicio de fisioterapia en las habitaciones como para movilizarlos, justamente para movilizarlos y para que no perdieran completamente los que por lo menos tenían esa autonomía mínima en la marcha. Pero claro, eso se perdió y después en algunos casos se ha logrado recuperar y en otros no se ha recuperado. Hay personas que ya no volvieron a caminar. También influyó en esa marcha esa pérdida ponderal con esa pérdida de masa muscular por la inmovilidad que tuvieron. Eh, un pequeño inciso es que las personas que tenemos tienen mucha edad, son más de 85 años la mayoría de ellos. Entonces, mantenerlos quietos una semana es mucho. Un mes, imagínense, y 2 meses es terrible, es muchísimo para ellos. Entonces, aunque también hubo un refuerzo en la alimentación, con suplementación, se trabajó mucho en que los platos estuvieran presentados de tal manera que les resultara apetitoso. Bueno, se lograba un poco, pero claro, faltaba el estímulo de alguien de forma continua que estuviera con ellos, que les hablara, que les dijera. Claro, no llegábamos a todos. Se ha hecho un esfuerzo terrible por parte de todos los profesionales, por estar, por acompañarles, por hablarles, por decirles, porque escucharan voces. Las videollamadas con la familia también se reforzaron y se hicieron muchas, pero eso, escuchaban la voz, pero en las personas que tienen demencia, ya no más para los mayores, una videollamada es algo difícil, porque es una tecnología que ellos no manejan, que ellos no conocen, no entienden cómo puede ser que esté ahí mi hijo y yo no lo puedo tocar. Y cómo puede ser que me esté hablando el teléfono, me esté hablando la tele, a veces hasta los confundían más. Pero bueno, aún así, la familia hizo mucho esfuerzo por acompañarlos, por hablarles, por cantarles con las videollamadas, por contarles cosas y recordarles cosas que hacían y decirles, pues, cuánto se los extraña, cuánto los quería. Entonces, todo eso ayudó. Una vez que esto empieza, digamos, a intentar normalizarse, porque hoy tampoco está normalizado del todo, notamos que evidentemente ha habido situaciones en las cuales se ha mejorado y se ha logrado recuperar muchas de esas pérdidas y otras en las que no, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico. Entonces, bueno, yo creo que esto sí que lo hemos detectado. En los que tenían una demencia leve, ha progresado, y estamos hablando de un moderado, donde ya necesita esa supervisión y algo más, y en los que tenían esa autonomía parcial, con esa supervisión, pasaron a ser dependientes. Entonces, y es como que ha sido muy rápido, en muy poquitos meses. Entonces yo, mirando un poco desde lejos la situación, pues veo que es como si rápidamente algo que se llama COVID, aunque el pasado o no pasado, pues solamente las medidas y las circunstancias les ha afectado de forma importante. Entonces, yo ahora lo que quiero, bueno, nosotros seguimos trabajando, por supuesto, pero ya de distinta manera, porque hemos logrado algunas cosas, recuperar algunas cosas, más actividades, que ellos se conecten, que ellos se relacionen, que se vean, y eso es algo esencial, lo necesitan, realmente lo necesitan, aunque no se hablen, solamente el estar y saber que tienen a alguien al lado. Eso no más importante. Y con esto también quiero hacer, bueno, de alguna manera contar lo que hemos vivido cuando se abrió la residencia y se permitió la entrada de personas que vivían en su domicilio. Pues nosotros lo que vimos era que
aunque podíamos pensar que estando en el domicilio la asistencia y el ratio de atención era de 1 a 1 y que habían tenido cosas que nuestros mayores a lo mejor no, sin embargo, mi impresión es que se encontraban en la misma situación, muchos de ellos, incluso en situaciones peores, pero porque la demencia avanzó y los propios cuidadores que hicieron todo lo que pudieron porque tuvieron que afrontar lo que significaba la pandemia con el cuidado para ellos mismos y con el cuidado de esta persona, sin tener ese círculo de ayudas que antes tenían, que a lo mejor eran los hijos, ese ratito de los nietos, pues el centro de día, la asociación, esas cosas las fueron perdiendo y se encontraron solos con el familiar a quien tenían que cuidar. O bien tenían un grado de autonomía y estaban en casa y de alguna manera salían, pero claro, a los mayores se les recomendó siempre el aislamiento en la residencia, en las habitaciones, pero después fue en el domicilio. Ya no recibían la visita de los hijos, ya no iban a la plaza a la esquina a hablar con los amigos, ya no iban a hacer las compras. Todo eso con la suma de los meses, al final, ni siquiera los hijos podían tener, en algunos casos, conciencia real de cuánto era el deterioro. Los notaban más tristes, más apáticos, pero tampoco se podía ver exactamente qué es lo que estaba pasando en ellos. En algunos fue muy evidente y en otros no, hasta que el contacto fue más próximo y más cercano y realmente vieron que, claro, ya no podían estar solos en casa, o el hecho de estar con el cuidador tampoco eso era suficiente porque aparecieron trastornos de conducta y cuando han llegado a nuestro centro sí hemos notado una mejoría. ¿Pero por qué? Porque los estímulos, esa asistencia, esa vigilancia un poco diaria y continua en todos los momentos, empezaron a tenerlos. Y en realidad, pues las personas mayores y las personas con demencia, para tener, necesitan seguridad y necesitan la seguridad, la logran reconociendo el entorno, sintiéndose tranquilos y sintiéndose protegidos, porque es lo único que los hace fuertes y los hace menos vulnerables, o que ellos se sientan de esa manera. Y es lo que después de unos días empiezan a sonreír, cuando todavía tienen esa capacidad, y dejan de tener esa inquietud o ese insomnio o esa alteración de conducta, porque, bueno, empiezan a sentirse seguros en este entorno. A veces cuesta que la gente que no conoce la residencia comprenda que cómo puede ocurrir esto. Pero, bueno, pues sí, ocurre, porque yo creo que se sienten pares, unos al lado del otro, tienen la misma experiencia y tienen las mismas sensaciones y eso le da seguridad. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería contar, lo que quería transmitir, de qué manera lo hemos vivido. Creo que todavía, como esto no ha terminado y no sabemos cómo va a terminar, tenemos que seguir trabajando y hacemos mucho esfuerzo cada día para cuidarlos, para acompañarlos, para darles minutos de felicidad, porque yo creo que ya sea mayor o tenga demencia, lo más importante es un minuto de felicidad en el día. Y mientras más sumemos, mejor para ellos. Y eso es lo que yo le transmito a la familia, que hoy hablaba justamente con una de ellas y, bueno, no sabían si reunirlos y celebrar su cumpleaños podía ser algo agradable para él si después iba a tener que quedar en la residencia. Y claro, le digo, pero es que la residencia es su casa y todo el mundo que va a un lugar y festeja, aunque se emocione y lo pase muy bien, después vuelve a casa. Eso es lo que nos pasa a todos. Y yo creo que las cosas bonitas, aunque nos hagan llorar, siempre son buenas. Entonces, da igual la edad que uno tenga, hay que dárselas y la tienen que vivir. Y bueno, creo
que hay mucho por hacer, que es importante prevenir, que tenemos mayores frágiles y muchos mayores que atender, mucho que recibir de ellos y mucho que darles. Y bueno, y nada más, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues aquí Eso estoy. es. Si tenéis alguna pregunta para Cecilia. Si no, continuamos. Si no hay ninguna pregunta, continuamos para... A lo Oigo un mejor micro abierto, pero no sé... Como somos tantos, no tengo la visión completa de todos. No es de vergüenza. Bueno, pues... mira, Gema. Gema, tienes que desmutearte. ¿Sabes hacerlo? Ay, ¿Ahora? perfecto. Hola, ahora te oímos. Vale, como me mutó Sheila porque no me salía, desmutarme ha sido más fácil. Bueno, agradecerle a Cecilia y decir que a lo mejor no salen preguntas porque lo ha explicado muy bien, cómo ha vivido el proceso de este tiempo de COVID y desde luego pues nos queda claro que de la importancia de las relaciones sociales como seres sociales que somos por naturaleza. Entonces, casi su conferencia, su charla ha hecho hincapié en eso, en que lo que más han sufrido han sido la soledad, con todo lo que conlleva. Nada más quería, pues, por aportar un aplauso general, ¿no? a esta doctora. Gracias. Ya me voy a mutar otra vez, ¿no? Gracias, Venga, Gema. Si no tienes nada más que gracias. añadir, sí, puedes mutearte. No hay Muchas ningún gracias, problema. doctora. Muchas gracias. Gracias. Sí, es verdad, eso es, eso es. La soledad es muy mala para todos y lamentablemente es la pandemia que, que queda y a la que tenemos que tratar de vencer y tratar de evitar, que hoy, además del COVID, es la que también se trabaja con los mayores. Pero la soledad no es buena para nadie. Yo creo que tenemos que trabajar todos para no sentirnos solos y para acompañar y ayudar al que lo siente. Sí, muchas gracias. Gracias, Cecilia. La verdad es que sí, que parte de esa soledad yo creo que nosotros desde la asociación, los trabajadores han ido pues igual, han hecho una apuesta contrarreloj, hicieron una apuesta contrarreloj para hacer compañía, que era fundamental a las familias en domicilio. Y bueno, pues yo creo que tenían un apéndice más en su cuerpo que era el móvil, porque se pasaban 24/7 durante el tiempo de confinamiento con un teléfono en la mano. Luego Sandra nos podrá contar más sobre esa vivencia. Muchísimas gracias. Pues vamos a pasar a presentar perdón, que tiene Esther de Andrés. Hola, Esther. Pues abre tu micro, que no había visto la mano levantada, perdóname. Nada, Bueno, yo os siempre... presento, perdona, te voy a cortar, os presento a Vale. Esther de Andrés, ella es concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Muchas gracias por tu presencia y por tu asistencia y ya te dejo que hagas la pregunta, Esther. Nada, yo simplemente quería agradeceros el hecho de que nos hayáis invitado, ¿vale? También a nosotros. Sobre todo, me gustaría agradecer a Cecilia su visión. Me ha encantado la visión optimista. Por fin, una persona que ha una visión optimista y esa ilusión que tú nos has transmitido a la hora de hablar con las personas y la importancia de las relaciones. Es fundamental lo que tú dices, que aunque sea unos momentos felices para esa persona, yo creo que es muy importante. Y nada, simplemente pues eso, agradecer y me ha gustado mucho, lo has explicado fenomenal y ya simplemente eso, no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Esther. Muchas gracias, Esther. Bueno. Desde AFA nos quieren hacer alguna pregunta, creo.
A ver, compañeros. Un momento, Rosa. Vale. Podéis ver la sala donde están, bueno, pues algunos de nuestros usuarios acompañados de nuestros trabajadores en nuestra sede de Garcilaso de la Vega, de aquí de Alcalá de Henares. Va a hablar Missy y quiere hablar con Cecilia y quiere contarle una cosa, ¿vale? Vale. ¿Se oye bien? ¿Lo escucháis bien? Os escuchamos un poco lejos os escuchamos. Si podéis acercarla al portátil o, aunque no la veamos a ella, veamos la imagen del grupo, pero yo creo que le ayudaría a Cecilia a escuchar mejor. ¿Desde aquí nos escucháis mejor? Se oye un poco mejor. Todavía no se oye del todo bien. Habla con Missy. Bueno, buenas tardes. Mira, quiero hablar con Cecilia, que referente a lo que ha dicho de la pandemia, que había algunos que caminaban y han perdido mucho. Uno de los que han perdido es mi marido, que lleva 3 años. Ella lo conoce, es inocente, los hijos. Bueno, que no hay otro inocente, nada más que él allí. Y sí, el andar, pues va camina en una silla de ruedas, y con lo que le gustaba andar, que no paraba, pues sí que es verdad que lo ha perdido. Lo único que no ha perdido es la sonrisa. Eso no, la sonrisa, nos ve y él se ríe mucho, pero andar, nada, caminar, nada. Vale, no sé si habéis podido escuchar a Missy. Ella hablaba de Inocente, que es su marido, y Cecilia le conoce, y decía que todo lo que ha comentado Cecilia es verdad, y da la suerte de que al menos a Inocente no se le ha pedido la sonrisa. Entonces, cuando ella iba a visitarle, siempre recuerda esta sonrisa. Y quería recordarlo porque Cecilia conoce a su marido Inocente. ¿La habéis escuchado todos bien? Sí, Sí, se la ha escuchado. Se la ha escuchado. Cecilia. Que muchas gracias. Es verdad. Bueno, pues sí, Inocente es uno de los que ha sufrido pues todo esto, ¿no? Él caminaba, y es verdad, caminaba y no paraba, y ahora no camina, pero aunque hubo momentos en los cuales perdió la sonrisa porque estaba solo, la recuperó en cuanto, bueno, recuperó la visita de su esposa, que tanto lo emociona, y recuperó el contacto con los demás. Así que, bueno, lamentablemente son cosas que no nos gustan que pasen, pero las tenemos que aceptar de esta manera. Bueno, un beso, Missy. Bueno, pues ¿alguien más desde AFA o desde desde otro punto de conexión? ¿Queda alguna pregunta para Cecilia? Marisol, me ha parecido ver una mano en Marisol levantada, pero luego se ha arrepentido. Bueno, pues si os parece bien a todos, vamos a continuar con Lluïsa. La doctora Lluïsa Rubio Pérez es neuróloga del Hospital Príncipe de Asturias. Algunos, los que sois de aquí de Alcalá, posiblemente hayáis pasado visita por su consulta. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene el título de especialista en neurología vía MIR en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de aquí de Alcalá de Henares. Médico especialista en el Servicio de Neurología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Y asistencia en consulta específica de demencias, porque tenemos una unidad de demencias en el UPA, en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, que yo ya he dicho UPA porque es como lo abreviamos. Lluïsa, un placer, gracias por prestarte a asistir, y la palabra es tuya. Muchas gracias. Lo primero, agradeceros pues permitirme este pequeño espacio de comunicación, y mucho me temo que, Cecilia, me has pisado toda la intervención porque vamos a repetir muchas de las cosas, un punto de vista un pelín diferente, pero los resultados son similares. Yo llevo trabajando en el área pues toda mi vida laboral, y en los últimos años estoy trabajando con el doctor García Soldevilla en la consulta de demencias, y por eso conoceré a varios de vuestros pacientes también. Y yo quería hablar de cómo el COVID ha influido en estos pacientes.
Primero, lo que sabemos todos es que la población de pacientes con deterioro cognitivo generalmente es una población mayor y por tanto es más frágil a nivel sistémico, más propensa a infecciones y que tienen más probabilidad de que estas infecciones pues vayan mal y tengan más complicaciones. Además, son personas que psíquicamente tienen más rigidez y les cuesta mucho más aceptar los cambios, y esta pandemia se ha caracterizado principalmente por los cambios que hemos sufrido todos. Entonces, se ha demostrado que el COVID, una vez más, ha hecho sufrir más a estas personas que son más frágiles. El COVID ha sido mucho más grave en pacientes mayores y con deterioro cognitivo grave. Y así ha pasado. También en nuestra área, esa es nuestra visión. El COVID se ha presentado de diversas maneras en nuestros mayores. Pues desde la clásica triada de fiebre, tos y malestar, pero nuestros pacientes, al ser especiales, también demuestran sus síntomas de una forma un poco diferente. Y a veces no demostraban todo esto, sino que empezaban a comportarse raro, apáticos o al revés, agresivos. Personas que siempre habían sido tranquilas empezaban con trastornos del comportamiento y después, al cabo de unos días, se demostró que estos pacientes estaban empezando ya con los síntomas del COVID. Por tanto, el diagnóstico en estos pacientes también ha sido a veces un poquito más tardío. Es típico de esta población. Las medidas sociosanitarias que se llevaron para intentar paliar los contagios y el devastador efecto de la epidemia, en nuestra opinión, es una de las cosas que más ha perjudicado la evolución cognitiva de cada paciente. Desde medidas muy sencillas como el lavarse las manos con hidrogel, o cada vez que se tocaba algo en un ascensor, papá no toques, y el papá no entiende que si eso ha sido lo que ha hecho toda la vida, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Pero esto se ha traducido en unas peleas continuas por intentar cambiar estas rutinas habituales de nuestros pacientes. Las mascarillas, había pacientes que no entendían, pero generalmente ha sido una lucha diaria mantenida. Papá la mascarilla, y la mascarilla como mucho pues la llevaban en el codo, porque no entienden que si así ha salido toda la vida, ¿por qué iba a ser peligroso poder salir sin mascarilla? Esas cosas no las han entendido. El evitar las reuniones, el evitar que se emparejaran con sus iguales por el problema del contagio, por supuesto, esto les ha venido fatal. El poder desahogarse, el poder estar pues, socialmente activos, esto ha hecho que estos pacientes hayan estado muy afectados. Se cerraron los centros de día, con lo que otras actividades, como poder hacer pues, un poco de gimnasia o incluso los centros más específicos para hacer estimulación cognitiva, pues se cerraron. Esto ha hecho que todas estas funciones se hayan perdido muchísimo más rápido de lo que hubiera sucedido en las condiciones habituales de estimulación y de ejercicios y de vida social habitual. Además, sabemos que estos mayores tienen menos flexibilidad para los cambios y, por tanto, todo esto les ha afectado de una manera muy significativa. ¿Cómo se ha visto esto reflejado en nuestra consulta? Primero, ¿ha habido más incidencia de diagnósticos de pacientes dementes? Nuestra impresión es que no. Aunque dicen las publicaciones que estas epidemias podrían aumentar el número de diagnósticos, nuestra impresión aquí en el área es que no. Lo que sí que ha habido es muchísimo trastorno comportamental. Son pacientes en los que les ha pasado de todo. Pacientes que antes vivían solos y tenían sus rutinas con cierto apoyo familiar, cierto apoyo social o de los vecinos o amigos o de la zona, pues este apoyo lo perdieron y todos estos fallos cognitivos han emergido y se ha visto que no podían estar solos. Otros pacientes, por el contrario, se fueron trasladando a los domicilios de sus familiares. Con el intento de que estén mejor, se les trasladaban, pero esto les conllevó un cambio en muchas cosas. Pues la autonomía que ellos podían tener,
a la hora de hacerse el desayuno, pues de decidir si comían lentejas o era pavo, cosas simples como bajar a por el pan, todo eso desapareció. Se tenían que amoldar a unas rutinas que no eran las suyas, unas normas de convivencia que tampoco eran las suyas, un entorno que no conocían, y esto ha generado muchos problemas. Desde la apatía que mencionaba la doctora Bontempo a mucha agresividad. Nosotros en el hospital hemos visto sobre todo agresividad. Además en pacientes que a lo mejor previamente no tenían, estaban pues más o menos bandeando la situación y no existía previamente. O al revés, pacientes que sí que tenían, en estos meses se desbocó. Las familias, además, vivieron unos momentos muy angustiosos, no sabíamos qué iba a pasar con la humanidad, si esto iba a ser el apocalipsis, si íbamos a morir todos, no sabíamos qué iba a pasar con los mayores, y esta angustia generalizada que teníamos también la absorben los mayores. ¿Por qué no? A lo mejor no entienden de qué les estábamos hablando del SARS-CoV, pero sí que entienden que estamos angustiados y que lloramos y que porque si vamos a trabajar o no vamos a trabajar, si tenemos trabajo, todo esto lo han vivido, yo creo, de una forma bastante más evidente los mayores. Entonces, estos trastornos comportamentales no los sufre el paciente, lo sufre el paciente y lo sufre toda la familia. Por lo que yo creo que las familias, en este caso, han estado claramente afectadas, ya no solo por el COVID, sino por estas rutinas, estos gritos, esta agresividad que a veces desconocían de sus familiares y ahora las ven y las viven en carne propia. Por otra parte, también ha habido, consideramos, muchos más diagnósticos, pero más precoces de lo habitual. ¿Por qué? Porque estos pacientes mayores que tenían fallos cognitivos que la familia creía que eran, bueno, se le ha olvidado porque ella tiene una edad, eso es de los mayores, nada, no te preocupes papá, ya te cubro yo. Esto, al trasladarlos a su domicilio y hacer una convivencia cercana, se ha descubierto que realmente no eran fallos solamente de la edad, eran fallos de un deterioro cognitivo que estaba ahí y que se ha expresado aún más intensamente durante estos meses, y los familiares que en ese momento no se habían fijado que estaba pasando, pues se dan cuenta de la situación. Pueden haberse dado cuenta por los fallos en la esfera cognitiva y sobre todo yo creo que se han dado mucha cuenta por los fallos a nivel comportamental, por la dificultad para estrategias, para adaptarse, para convivir con unas personas con las que no conviven, como son sus hijos o los nietos, que vivir con nietos es una bendición, pero todos sabemos que es muy complicado también. Todo esto, ya les digo, ha llevado a diagnósticos más precoces. Ha habido unos últimos diagnósticos que sucede siempre que pasa alguna situación pues, aberrante, como ha pasado ahora, que son las personas que por una situación o por otra han estado abandonadas. Me refiero a pacientes que parecía que se bandeaban, pero que durante el confinamiento o durante la epidemia les ha fallado su punto de apoyo. A lo mejor era su hija que venía a verles los martes y les llevaba los tuppers y su hija ha faltado por el COVID, o su esposa. Entonces han quedado en principio solos, mayores, pero no eran mayores sin patologías, eran mayores con una patología ya degenerativa en los que de repente les ha fallado toda su asistencia y han tenido fallos muy importantes. Algunos pacientes con desnutrición, algunos pacientes pues, con crisis epilépticas, que nadie se daba cuenta de que estaban abandonados en sus domicilios. Gracias a Dios no han sido muchos, pero no es necesario que haya ninguno de este tipo. A ser posible, estaría mejor que hubiera una red sociosanitaria un poquito más extensa y que nos pudiéramos ocupar un poquito más de estos pacientes mayores. En las consultas, ¿cómo lo hemos vivido? Pues nosotros en las consultas hemos tenido básicamente 3 etapas. La etapa del confinamiento, catastrófica, en la que no había nada. Se cerraron todas las consultas, los pacientes no podían venir y tampoco había consultas telefónicas, no había quien cogiera un teléfono. Eso no duró, gracias a Dios, mucho tiempo, y en cuanto pudimos empezar a retomar algo de actividad,
lo que hicimos fue empezar con las consultas telefónicas. Lo hacíamos por lista, pues si teníamos el día 20 de marzo estos pacientes citados, vamos a empezar a llamar por aquí a ver qué pasa, a ver si necesitan alguna ayuda que podamos prestar. Hay cosas que, por supuesto, no se pueden hacer por teléfono, eso está claro, pero hay muchos ajustes terapéuticos que sí que se pueden ofrecer. Se pueden ofrecer ciertas ayudas a las familias y cierto apoyo, a veces es un poco psicológico, pero un apoyo a las familias para poder bandear estas situaciones. Entonces empezamos a llamar a familias, sobre todo para ofrecer si necesitaban algo urgente, algo agudo. Sí que hubo pacientes que necesitaban que los viéramos, pero en aquella situación ya sabéis que era imposible. Venir a urgencias implicaba salir con el COVID o no salir. Entonces, aquello no pudo llevarse a cabo y lo que hacíamos era únicamente consultas telefónicas. Gracias a Dios nosotros tenemos el apoyo del hospital en el que se han implementado algunas de las medidas de teleasistencia. Tenemos las consultas telefónicas que antes en neurología pues no había o contadas con el dedo de una mano, y esto sí que se ha podido implementar, pero tenemos otra forma de asistir ahora a las familias que se llama e-consulta, que yo creo que es una herramienta que antes no se usaba mucho y que ahora sí que está en auge porque seguimos aún con problemas de posibles contagios, nuevas variantes, que aún da mucho miedo volvernos a reunir todos como hacíamos antes. ¿Cómo se llevan estas e-consultas? Pues generalmente el paciente o su familia acude al médico de cabecera y le presenta su situación, su problemática. Y si el médico de cabecera no puede resolverlo o tiene dudas, consulta con nosotros a través de una consulta electrónica que va por un sistema especial en el que nos piden ayuda y nos solicitan algo concreto. Generalmente respondemos a estas consultas el doctor García Soldevilla o yo, uno de los dos. Entonces tenemos unos criterios bastante parecidos a la hora de contestar. Si necesitamos algo más, si podemos utilizar algún fármaco, si creemos que hay que ver al paciente. Entonces, gracias a esto yo creo que se han podido hacer muchos de los ajustes que los pacientes necesitaban. También ha pasado una cosa muy curiosa con la pandemia, y es que al estar los médicos de cabecera tan saturados, la atención especializada se ha hecho más básica. Llega un momento en que el médico de cabecera tendría que consultar al especialista X porque su paciente tiene un problema que él no puede resolver. Pero ese especialista está saturado también. Entonces, muchas veces acaban en nuestras consultas de neurología, por lo que sea, o porque contestamos más rápido a las consultas digitales, o porque tenemos menos lista de espera. Entonces, estamos haciendo la sanidad un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados antes. Pero yo creo que son herramientas que, aunque las hayamos implementado pues rápido en estos meses, yo creo que van a ser de utilidad en el futuro y pueden estar para quedarse. Por supuesto que hay pacientes que no podemos valorar por teléfono. Sobre todo son pacientes en los que hay dudas de diagnóstico o dudas de manejo. Por ejemplo, mi padre se cae, pero ¿se cae por qué se cae? Se cae porque se marea, se cae porque se tropieza, se cae porque le baja la tensión, ¿por qué se cae? Y hasta que no lo ves delante, no puedes tener una idea un poquito más ajustada de cuál es la patología real del paciente. Entonces, desde hace unos meses, que las cosas ya van un poco mejor, estamos intentando que estos pacientes que sí que requieren una visita presencial y que los veamos y los valoremos en su conjunto, puedan acceder al hospital. Aún no está normalizada la cosa. No sé yo si vamos a normalizarla en algún momento o tendremos que hablar de la nueva normalidad que hablaban los políticos en el pasado. Yo me temo que acabaremos con un mixto de las nuevas tecnologías y las viejas tecnologías que siempre han funcionado. Entonces, yo creo que de esta pandemia nos tenemos que quedar con varias señales. Primero, que nuestros pacientes son los pacientes más frágiles que hay, porque son pacientes mayores,
tienen patologías asociadas. Es fácil que se les cambien las rutinas, aunque creamos que sea para bien. Esos cambios de rutinas a ellos les viene fatal, se descompensan muy rápidamente y todo esto acaba en una angustia familiar que es la pescadilla que se muerde la cola. Si la familia no es capaz de tolerar los problemas o la adaptación del mayor, acaban angustiados y eso también repercute en el mayor y esto es un ciclo sin final. Segundo, hay pacientes que yo creo que necesitan un poquito más de apoyo social. Pacientes que creemos que solamente tienen algún fallito de la edad, creo que hay que estar más pendientes. No sé cuál es el mecanismo en el que se podría estar más pendiente, pero creo que dejarlo solo a, bueno, nada, eso normal, a su edad nos pasaría a todos. Pues a lo mejor nos pasaría a todos, pero a lo mejor lo que le está pasando es que está desarrollando una enfermedad degenerativa y entonces sus mecanismos de adaptación van a ser peores. Tercero, creo que ha habido algunas herramientas que se han implementado, ya os hablo de las e-consultas, los mails que tenemos el doctor García Soldevilla y yo, en los que se nos pueden consultar pues, dudas de las familias que no han podido tampoco ir al médico de cabecera, que no siempre ha podido ser, pues esas cosas yo creo que se pueden continuar y pueden ser una herramienta en la que basarnos poderosa. Y también, por último, no sé si estará de acuerdo la doctora Cecilia Bontempo conmigo, pero hay veces que las consultas telefónicas han sido consultas de tú a tú desde el médico de la residencia al médico especialista. Esas consultas a veces son más fáciles de llevar porque saben exactamente en qué situación está el paciente, sin la pasión que ponen a veces los familiares de es que pobrecito, mira, si es que aún me reconoce, ya me reconoce, pero ahora no es capaz de lavarse los dientes solo y hace una semana sí. Se es más objetivo. Un médico siempre es más objetivo. Un médico normalmente ha probado algunas terapias, pues quizá un poco menos agresivas que las que hace el especialista y sabe cuáles son las necesidades específicas de cada paciente. Entonces, esta comunicación que antes había poca de médico a médico, de médico de residencia a médico especialista, yo creo que también ha mejorado y creo que eso debe quedarse en un futuro, independientemente de que podamos acabar con esta pandemia. Esto es lo que les quería decir. Las familias han adaptado lo máximo posible, han intentado hacer estímulo a los pacientes, estimulación cognitiva, estimulación motora, pero todos sabemos que estos pacientes no tienen las mismas ganas de trabajar en un centro en el que ven a todos sus iguales trabajando y haciendo esfuerzo tanto para caminar como para rellenar fichas, lo que sea que estén haciendo, que con su hija que viene entre mail y mail que le estaba mandando a su jefe para decir, ya las he hecho papá, pues no tienen ganas. Entonces, creemos que esta estimulación, aunque se ha intentado hacer en las casas, ha sido muy, muy escasa. Nos ha pasado lo mismo con los niños. Hemos intentado hacer de profesores en casa y no ha salido muy bien, la verdad. Entonces, esto es normal. Estos pacientes van a tener lo que hablaba la doctora, unos fallos de estimulación en los que no han podido estar tratados adecuadamente como hubieran estado si no hubiera sido la pandemia y que eso va a ser difícil de recobrar y probablemente no lleguemos a las situaciones que había antes de la pandemia en estos pacientes. Y esto es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Gracias, Lluïsa. Ha sido muy interesante, la verdad, y muy enriquecedor. Pues turno de preguntas. Gema. ¿Se me escucha? Se te escucha. Vale. Bueno, yo no voy a preguntar nada. También voy a dar las gracias a la doctora Lluïsa. Como neuropsicóloga me siento muy identificada con las valoraciones que has hecho. Conozco al doctor Soldevilla, le puedes dar recuerdos míos y le conozco a nivel personal, profesional y familiar también. Entonces me quedo con una cosa muy importante que lo has dicho así dejándolo caer, pero para mí es primordial, que es la mejora de la comunicación que tanta falta hace todavía seguir mejorando. Bueno, te agradezco la intervención y todo lo que nos has aportado. Vamos, me quedo yo con esa importancia de la comunicación y que has vuelto a reiterar
la importancia de la estimulación y de lo que es el trato para evitar la soledad, o sea, las relaciones sociales, la importancia que tiene para todos los individuos. Pues nada, muchas gracias, doctora, y encantada. Y gracias a todos por dejarme intervenir. Ya me muto. Gracias. Luisa, ¿quieres contestar o decirle algo a Gemma? No, está claro que la estimulación en estos pacientes es muy importante, pero las redes de apoyo lo son más. El que ellos sean capaces de tener una autonomía, pues a lo mejor son tareas básicas, ir a comprar el pan, salir al banco, hablar con sus amigos, o estas cosas que nos parecen, ni siquiera las tomamos en cuenta de lo básicas que son, pero en estos pacientes se convierten como en un pilar de su día a día que necesitan restablecer lo antes posible. Muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que Esther había levantado la mano. Esther, ¿querías hacer alguna intervención? Me ha parecido que levantabas antes la mano. En principio no la había levantado, pero mira, lo iba vale. a levantar, así que eres adivina. No, simplemente igualmente agradecer a Yusa su visión, ¿vale? Y igualmente me quedo como Gemma, me la apunto por si en algún momento podemos nosotros, pues desde, sobre todo las instituciones, aunque nosotros no estamos gobernando, pero sí que me parece una buena idea, a ver si nosotros podemos hacer algo como una red de apoyo. Porque igualmente que ha dicho Cecilia y ahora Yusa, vemos que la importancia que tiene lo que es la comunicación con estos pacientes, sobre todo porque son pacientes muy frágiles. Y cualquier tipo de deficiencia, pues podemos intentar a ver cómo podemos ayudar en este sentido. Sé que la red de voluntariado funciona bastante bien, pero bueno, podríamos mirar algo para ver cómo podemos ayudar para poder abarcar a más gente. No sé, ya podríamos verlo, pero estoy ahí pensando en cómo podemos solucionarlo. Pero muchísimas gracias, Luisa. De nada. Desde el punto de vista institucional, yo siempre pido, sí que nos gustaría que este tipo de enfermos estén más presentes en las decisiones de cada día. Son pacientes que entendemos que sí, los cuida la familia, pero no siempre es así. Y no siempre uno asume los diagnósticos de los familiares cercanos, sobre todo si son diagnósticos de enfermedades degenerativas. Entonces, pienso que una red de apoyo social sería importante, igual que también sería importante pues mejorar estas comunicaciones. Hemos hablado de la e-consulta o de los mails, pero seguro que hay algunas otras formas de poder mejorar la comunicación con pacientes que no siempre pueden venir a consultas o pacientes que tienen muchos familiares y no pueden venir todos tampoco, porque ahora las cosas con el trabajo tampoco van a ser fáciles. Entonces, eso desde el punto de vista político creo que lo tenéis que tener en cuenta e intentar tomar medidas adecuadas para fomentar la comunicación. Pues, Esther, como político te toca tomar nota. Seila me levanta la mano, así que Seila, cuando quieras. A ver, yo quería agradecer a Luisa que haya sido tan clara, que haya contado tan bien, ¿no? Cómo se ha vivido y bueno, ahora Sandra va a contar efectivamente nuestra experiencia, ¿no? Que también ha sido muy similar. Quiero agradecer que efectivamente y además apoyar en esto, al final mucho depende de las personas, no tanto de las instituciones y en este caso nosotros tenemos grandes aliados en el Hospital Príncipe de Asturias. Con Miguel Ángel llevamos años, nosotros le llamamos nuestro neurólogo de cabecera, así lo llamaba nuestra anterior presidenta María José Hidalgo, porque es verdad que él durante la pandemia, él estando muy malito, yo le escribía a veces porque nos encontrábamos situaciones muy complicadas, siempre respondía. Y creo que tenemos una gran aliada ahora mismo que es Luisa, que últimamente recibimos muchísimas familias que vienen de su parte, que no nos habíamos puesto cara, pero nos conocíamos de nombre y para mí de verdad ha sido un placer que estés aquí, ha sido un placer ponerte cara y es un placer ponernos a colaborar de forma conjunta, ¿vale? A partir de ahora. Así que decir que eso, que al final lo más importante son las personas.
Me son las parece, personas. me parece muy importante vuestra asociación porque a nivel médico se habla del paciente, pero el paciente no es el que enferma la familia de ese paciente. Y a esa familia los únicos recursos que hay hasta ahora pues son recursos como los vuestros. Así que os seguiré enviando familiares para que puedan entender a sus mayores y a sus padres y a sus abuelos y para que la familia pueda seguir fluyendo de una forma razonable. Gracias. La verdad es que nosotros como familiares, yo como familiar, en este caso, pues creo que es fundamental tener una red de apoyo y la encuentras cuando encuentras a otras familias que están pasando tu misma situación y que están pasando por el mismo proceso. Y eso, bueno, pues en AFA tenemos hasta un grupo de hijas cuidadoras en el cual hacemos terapia y nos ayudamos unas a otras y nos damos apoyo. Al final, ayuda en los procesos. Y perdón, porque esto ha sido una intervención a nivel personal y no he pedido la palabra. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere hacer? Sí, desde nuestra sede en Garcilaso de la Vega piden la palabra. Vale, va a hablar Ángel, que es el investigador, y le quería preguntar unas cosas a Luisa, ¿vale? Vale. Sí, alto. Hola, buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por que nos ha explicado todo. Bueno, fue un poquito porque no estoy acostumbrado a hablar. A mi mujer la trata el español. ¿Me está escuchando? Lo repetirá. Escucho un poco mal. Espere, a ver si me acerco. A ver si es un problema mío. Chicas, no es problema tuyo, Luisa, se oye mal. ¿Podéis acercar el portátil o de alguna manera para que se pueda escuchar mejor? Porque es que se oye como con mucho eco y entonces no podemos entender bien lo que la pregunta que se está haciendo, por favor. Estamos en ello, que se ha acercado Noemí a ver si conseguimos Sí. conectar el micrófono bien. Mejor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Soy Ángel, vengo aquí a la asociación que viene mi señora y la está llevando el doctor Soldevilla. Sí. Entonces, no termino de entender la enfermedad de mi señora. Eso es la verdad, por el carácter que tiene, pero no soy capaz de entenderla. Entonces, últimamente la noto un poquito Claro. Despistada. ¿Sí? ¿Os habéis muteado? Tenéis el portátil muteado. Os tenéis que desmutear porque no podemos hacerlo. Seila no puede. ¿Se puede ya o no? Ahora. Sí. Me decía que no entiende bien a su esposa. Que no termino de entenderla bien el problema a mi esposa. Yo creo que es mucho por el carácter que ella tiene. Aquí en AFA ya más o menos saben cómo actúa. Entonces la quería consultar. En una semana, el otro día, la semana pasada, de la noche a la mañana iba andando, dio la casualidad que yo iba por la acera de enfrente porque iba de otro sitio y se cayó desplomada de pronto. Que me ayudó un chico a levantarla. Sí. Y no sé a qué debido. Entonces, ayer por la tarde en mi casa, está viendo la televisión y se fue a levantar, estoy yo en la cocina y oigo un golpe y no más levantarse se cayó otra vez de boca. Quería saber si tiene que ver algo esto con su enfermedad. Con su enfermedad normalmente no se producen esas pérdidas de consciencia. Algún tipo de enfermedad sí que lo puede producir, pero estos parece que está usted escribiendo síncopes y esos síncopes muchas veces están relacionados con la medicación de la tensión o a veces otra medicación, por ejemplo, la del Alzheimer a veces produce síncopes. Entonces, lo primero que van a tener que hacer es ir al médico de cabecera para vigilar eso, que tenga bien la tensión, que no tenga una arritmia
o si algún fármaco que se ha introducido últimamente le puede estar produciendo esto. En principio, ya le digo, el Alzheimer no suele producir síncopes, puede producir muchas cosas, pero no eso que entiendo que le está pasando a su esposa. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Nada. Bueno, Ana Manzanaro también tenía una consulta que hacer, doctora Lluïsa, así que adelante, Ana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a las dos ponentes porque de una forma muy cortita, muy escueta, han sido muy claros hablando sobre no la enfermedad, sino la soledad. Que la soledad me parece que nos afecta a todos, a cuerdos y a menos cuerdos. Que se libre Dios de ese tema. Han hablado sobre las redes sociales para ayudar al mayor. Y qué difícil es que los políticos entiendan ese tema. No lo entienden sencillamente porque no ponen medios. Yo estoy segura que hay muchas personas que quieren ayudar a esas personas que están solas, pero es que no lo canalizan, no dicen cómo hacerlo y a dónde dirigirse. Y eso es una tarea social de los políticos. Si vivimos en Alcalá, pues de nuestros políticos, todos ellos, pero no lo hacen. Y ahora quisiera decir una cosa, verán, la doctora Cecilia ha hablado que tiene pacientes que son muy mayores. Yo ya soy mayor, no tanto como Cecilia dice, pero ya soy mayor. Y tengo pérdidas de memoria. Y sé lo que es eso. Sé lo que es y sé lo mal que se pasa. Quiero decirles a los jóvenes que están ahí, que son cuidadores, o los esposos, a quien sean, que les dejen que tengan responsabilidad, que no les quieran proteger tanto, que no se siente mal. Todos nos equivocamos, absolutamente todos metemos la pata, déjenles que metan la pata, tengan paciencia con ellos, escúchenlos. Estamos hablando continuamente de que tenemos que aceptar todos, tenemos que aceptar a los LGTBI, a estos, a aquellos, y no aceptamos a los que tenemos tan cerca, que tenemos tanta prisa que le decimos, lo estás haciendo mal, para, esto no lo hagas, ¿no te das cuenta? Voy a una clase de pilates y somos ya personas mayores y nos quejamos estas personas mayores respecto a nuestros hijos y decimos, otra que no nos dejan, que nos quieren cuidar tanto que no me dejan. Déjennos, por favor, atiéndanos y escúchenos. Y nada más. Ya está. Ya está. Ana, es muy importante. El otro día, voy a hacer un inciso, hubo en el Congreso, CEAFA organizó una jornada en la que se habló evidentemente de Alzheimer, de diagnóstico precoz. Fundación Pascual Maragall también ha hecho unas jornadas, y uno de los temas que se ha tocado en ambas ha sido la independencia de las personas diagnosticadas, el conservar su capacidad de toma de decisiones, el respeto que tiene que haber ante esa capacidad de toma de decisiones por parte sobre todo de las familias, que nos empeñamos en protegerles tanto y queremos cuidarles tanto que al final les robamos su identidad también. Y tenemos que aprender los familiares que tenemos que seguir dando ese espacio al familiar que padece la enfermedad para que pueda conservar y seguir manteniendo su autonomía, porque toda la autonomía que le dejemos conservar es pues menos avance que va a tener la enfermedad. Y eso desde luego que nos cuesta aprenderlo y tenemos que aprenderlo. Y tenemos que trabajar en ello. Así que gracias, Ana. Bueno, pues si nadie tiene más preguntas, nadie me levanta. Yo no veo si hay alguna mano levantada, no veo ninguna mano levantada. Pues vamos a
a dar paso, ahora os vamos a poner un pequeño documental que parte se grabó en nuestra asociación. Formamos parte de la plataforma de organizaciones de pacientes crónicos. Ellos fueron los que grabaron este documental una vez acabó el confinamiento. El documental se llama Esenciales y yo espero que se pueda lanzar sin ningún problema técnico, porque somos novatos en este tipo de cosas, así que os pido un poquito de paciencia, que lo van a lanzar ya. Vale, voy a ello, ¿vale? Venga, dale. Nosotros trabajamos con una intervención terapéutica, sobre todo en talleres de estimulación cognitiva, terapia ocupacional, logopedia, etcétera, y trabajábamos con grupos, siempre hemos trabajado con grupos reducidos, aunque había algunas terapias individualizadas y algunas en domicilio para aquellas personas que puntualmente no podían asistir al centro. Lo primero que aparece tras el estado de alarma es que todo el mundo se tiene que ir a casa y empezamos a no tener esas relaciones sociales, sobre todo para ellos, para las familias y para los enfermos, que para ellos era fundamental. Dejan de tener relaciones sociales, dejan de tener talleres de estimulación cognitiva grupales. Y lo que nos encontramos es familias muy saturadas, muy sobrecargadas, con un nivel de ansiedad muy alto. ¿Cómo trabajamos con ellos? Pues trabajamos a través de, sobre todo, haciendo asistencia telefónica. Empezamos a grabarles vídeos y a enviárselos por los móviles para que ellos pudieran hacer ejercicio físico en casa. Pues en la página web tenemos un montón, además con las cosas cotidianas, con calcetines, con botellas de agua, para que fuera fáciles para ellos. Y yo sé que eso, por lo que las familias nos han devuelto, ha sido muy importante, porque les ha ayudado a sostenerse y a mantenerse durante este tiempo. Nuestra misión ha sido un poco escucharles, orientarles, estar ahí pendientes. Estar pendientes, os lo digo 100%, 24 horas al día prácticamente y 7 días a la semana, porque aquí el equipo que nos quedamos teníamos muy claro que no había fines de semana y que no había descanso, y que era una necesidad por encima de lo laboral, ¿no? Era una necesidad humana lo que tenían esas familias. Yo creo que la enfermedad habrá empeorado habrá acelerado unos 4 o 5 años. O sea, ha sido, en algunos casos, ha sido una cosa, vamos, para nosotros disparatada, que no es habitual. Nosotros aquí siempre decimos que al final el amor, el cariño, el mimo, el afecto no es lo más importante en la estimulación cognitiva. O sea, pueden estar trabajando la estimulación cognitiva, pero es muy importante lo que ellos reciben, ¿no? El afecto y el cariño. Y eso está, aunque sigue existiendo, ellos lo perciben menos, porque no les podemos tocar, porque no les podemos abrazar, porque no nos ven la cara, no ven nuestras sonrisas, que es muy importante, ¿no? Todo eso que forma parte de la comunicación no verbal y que forma parte de la afectividad, y que es lo último que se pierde en estas enfermedades, porque es lo primero que se adquiere cuando uno es niño, eso está un poco diluido, y a nosotros eso nos da mucha pena y nos da mucha tristeza. Bueno, ha ido, yo por lo menos lo he visto un poco desincronizado, pero yo creo que el mensaje ha llegado, ¿no? Seila, yo creo que es un resumen de todo lo que se ha vivido desde la asociación y todo lo que vivisteis todos los trabajadores junto con la directiva en esos meses de incertidumbre absoluta. Seila se nos ha quedado congelada. Efectivamente, este es un poco el resumen que bueno, que ahora tengo conexión inestable, todo el rato me pone, o sea que bueno, digo que este es un pequeño resumen de todo lo que nosotros vivimos, hicimos, que fue también muy grande, muy intenso, ¿no? Y que queríamos compartir con todas las familias para que lo vieran, y con todas las personas que nos quieran conocer un poco más. Y ahora Sandra os va a contar exactamente cómo lo vivimos, cómo lo vivió ella, y bueno, nos va a contar muchas cositas mucho más interesantes. Pues sí, porque ya, bueno, pues nos queda dar paso a la última ponente de esta jornada, que bueno, pues su nombre es Sandra Rico Vivas. Algunos que sois, bueno, pues sois usuarios y familias socias de AFA la conocéis muy bien.
Ella tiene un grado en la Universidad Autónoma de Madrid en psicología, un máster en psicología general sanitaria en la Universidad Rey Juan Carlos, también tiene un máster en neuropsicología por la Clínica San Vicente de Madrid y especializada en daño cerebral y neurorehabilitación. Y tenemos el placer, porque es un auténtico placer, de que trabaje en AFA desde el año 2019. Así que os presento a Sandra y Sandra, tienes la palabra. Gracias, Rosa. Gracias por las palabras primero y gracias también por permitirme dar este pequeño grano de arena en un año como este también, ¿no? No sé si se me escucha bien porque estoy teniendo algunos problemas técnicos, me quedáis congelados todos, no sé, yo creo que tengo la conexión inestable. Se os oye bien. Yo creo que es que hay muchos equipos tirando del wifi simultáneamente en la sede y entonces, claro, pues la conexión da para lo que da, no da para más. Pero escucharte se te escucha bien. Hay momentos en los que la imagen se para un poco, pero el audio funciona, así que tranquila. Vale. Bueno, me reiteraré un poquito también algunas ideas que han dado Lluïsa y han dado Cecilia. Al final, yo creo que todos queremos dar esa visión social y la gran repercusión que ha tenido la pandemia, ¿no? Porque al final la crisis ha sido una situación muy repentina y ha sido potencialmente difícil de digerir para todos, ¿no? Ha sido inesperada, ha sido muy incierta y también ha requerido de medidas muy urgentes que han estado en continuo cambio y que todavía hoy sigue cambiando la cosa, ¿no? Al final esto nos ha puesto en una situación de mucha incertidumbre todavía presente, de acerca un poco sobre el futuro, ¿no? Sobre qué pasará, si iremos un poquito a peor o poco a poco iremos mejorando de ahora en adelante, ¿no? Al final, cuando se nos presenta una situación de tanta incertidumbre, lo que pasa es que nos enfrentamos a una sensación de falta de control y tanto para el presente como hacia el futuro, ¿no? Y a una necesidad imperante de necesidad de cambiar de estrategias de afrontamiento que a lo mejor no nos están siendo adecuadas en este momento, incluso aprender nuevas habilidades porque está siendo una situación muy novedosa, ¿no? Al final, para mí, la pandemia ha sido una situación que ha generado un doble trabajo y un doble esfuerzo para todas las personas, ¿no? Una necesidad de aprender a adaptarse y al mismo tiempo una necesidad de aprender a desadaptarse para intentar volver a lo que considerábamos como normal, ¿no? Estas características que tiene la pandemia nos ha hecho pasar por situaciones que van a tener consecuencias negativas a todos los niveles, ¿no? A nivel físico, a nivel social y a nivel emocional, por supuesto, ¿no? A nivel físico, todas las restricciones que se han vivido, el parón tan repentino, al final ha hecho que se merme un poco nuestra capacidad física, que incluso aparezcan dificultades alimenticias, malos hábitos de sueño, mayor sedentarismo y todo esto va a tener mucha repercusión, ¿no? A nivel social, también lo comentaban, ¿no? Somos seres relacionales y hemos vivido un parón drástico de todo nuestro entorno, de todos nuestros contactos sociales y un distanciamiento físico que ha podido incluso poner en riesgo nuestros vínculos, ¿no? Todo ello, claro, tiene toda esta repercusión a nivel y en esta esfera más emocional. Al fin y al cabo, la situación nos ha llevado a experimentar emociones que normalmente consideramos como desagradables y como malas compañías. Hemos estado más en contacto con la tristeza, con el dolor y con el sufrimiento y todo esto nos ha llevado a tener esta dificultad para manejarlas en una situación tan difícil y que no se preveía que cambiara a corto plazo, ¿no? Todo esto al final convierte en la pandemia en una
situación que se pone en el eje central de una mayor vulnerabilidad en cuanto a salud psicológica. Se han vivido importantes y se están viviendo todavía incrementos en sintomatología que está más asociada con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos, están apareciendo mayores obsesiones, traumas incluso, que van a ser difíciles de tratar, ¿no?, por las características de la pandemia, y han aparecido también muchos miedos y muchos temores que han dejado de ser adaptativos para convertirse en patológicos y en tener más dificultad para trabajarse, ¿no? Hay una parte también que me gustaría destacar de la pandemia, y es que para mí también ha supuesto múltiples pérdidas. De hecho, yo creo que lo resumiría de esa manera, ¿no? La pandemia para mí ha supuesto pérdida. Cuando hablo de pérdida y hacemos referencia a este concepto, no solamente me quiero referir a que a esta experiencia que vivimos cuando fallece un ser querido, sino que el concepto es mucho más global, ¿no? Y podemos hablar de pérdida cuando se produce un distanciamiento, un alejamiento de algo o de alguien que es significativo. De esta manera, si pérdida puede suponer dejar de lado una actividad que yo llevaba a cabo por el motivo que sea, o bien cuando entras en un proceso de enfermedad, perder parte de tu salud y perder cierta calidad de vida, ¿no? Para mí eso también supone una pérdida a la cual también le va a suceder un duelo posterior, ¿no? Y es de hecho en este concepto de pérdida, donde yo quería hacer mayor alusión hoy y darle más hincapié, muy en relación con la población a la que tratamos, ¿no? Con los grandes protagonistas de la enfermedad, ¿no? Al final, tanto afectados de Alzheimer y cualquier demencia como los cuidadores ya cuentan con una carga física, una carga social y una carga emocional previa ya a la situación de pandemia, y lo único que ha conseguido la crisis es doblegar o triplicar el sufrimiento, duplicar las pérdidas que ellos ya venían digiriendo de antes, ¿no? Y esto probablemente ha puesto en mayor riesgo su salud, tanto física como socioemocional, ¿no? Perdonadme porque había realizado unas diapositivas para que os fuese mucho más visual, ¿vale? Y en esta parte sí me gustaría compartirlo con vosotros. Dame un segundito. ¿Se llega a visualizar? Perdóname porque me sale siempre en conexión inestable. Sí, se visualiza. Yo por lo menos lo veo. Si hay alguien que no lo visualice, que abre el micro y nos lo diga, por favor. Vale, gracias, Rosa. Es que no dejo de verlo y me sale todo el rato conexión inestable. No sé si se me deja de escuchar, si no. Vale. Bueno,
sigo un poquito con el concepto en las tres vertientes a la enfermedad, que son las personas afectadas, sus cuidadores y el equipo profesional que trabaja de manera continuada con ellos, ¿no? Como sabemos, el Alzheimer, la demencia en general, es un síndrome que afecta a todas las facultades del individuo y que esto se manifiesta tanto en problemas para razonar, problemas para orientarse, problemas para comprender el entorno, problemas para recordar, problemas para comunicarse y dificultades también para planificar y monitorizar su propia conducta en el día a día, ¿no? También, y esto es una queja muy constante, ¿no? También supone un cambio de personalidad importante de la persona o una acentuación de rasgos que ya existían, o bien lo contrario también, ¿no? Y todo ello puede llevar incluso a que aparezcan alteraciones en la conducta previa de la persona. Podría entonces resumirse que la demencia afecta a la persona en su modo de actuar, en su modo de sentir y en su modo de pensar también, ¿no? Y si tenemos en cuenta cómo el daño neurológico puede afectar a la persona, podemos ponernos en su piel y entender que ha sido mucho más difícil para esta protagonista el vivir una situación tan incomprensible ya para nosotros, ¿no? Al final, han comentado también las compañeras, son personas que probablemente no entiendan lo que está pasando a su alrededor, siempre en función del daño que puedan tener. Esto les puede generar mucha desconfianza o malinterpretar incluso las intenciones de los demás y les puede generar mucho más miedo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta dónde puede llevar esto, que puede llevar a importantes alteraciones de conducta y a una mayor desorientación también, ¿no? También han vivido una ruptura muy drástica de su rutina y de hábitos que probablemente antes podían estar muy automatizados, y sabemos lo importante que es para ellos y para la enfermedad automatizar ciertas actividades porque les mantiene más orientados, ¿no? En el tiempo e incluso espacialmente, ¿no? Tampoco podemos olvidar que han vivido un parón durante mucho tiempo de sus tratamientos que son esenciales para mantener sus capacidades, y que esto les ha podido llevar a un mayor grado de dependencia de sus familiares, con toda la carga que esto puede suponer y con toda la consecuencia que van a tener ese empeoramiento tan repentino, tanto físico como cognitivo, ¿no? Tampoco quiero dejar de lado la esfera emocional, ¿no? Es importante siempre tenerla en cuenta, y al final han vivido un aislamiento social completo en las propias viviendas, sin poder salir, y esto ha roto completamente sus círculos, sus entornos, que por el contrario estaban generando mucha seguridad y que les ayudaba incluso a mantenerse, ¿no? No solamente el llevar a cabo una intervención muy concreta, sino también que esos entornos ayudan al mantenimiento propio de la enfermedad, ¿no? Si tenemos en cuenta todas estas consecuencias que se ha podido vivir desde el punto de vista de la persona que enferma, evidentemente no podemos obviar que todo ello va a repercutir y ha repercutido en los familiares más cercanos, en los cuidadores, ¿no? Antes indicaba que hemos vivido con unas
emociones que consideramos desagradables y ellos especialmente han sufrido más esa frecuencia, esa intensidad de respuestas afectivas que son difíciles de manejar por sí solos, ¿no? Como la pena, el vivir sentimientos a veces ambivalentes o la impotencia. La impotencia por no poder hacer más, que esto lo he encontrado mucho, ¿no? No poder hacer más por su familiar o incluso no poder visitar a sus familiares, ya sea por un caso de ingreso hospitalario o bien porque sean personas que han contado con un recurso formal de larga estancia, ¿no? Como una residencia. Si estas emociones aparecen, también, por supuesto, como consecuencia va a aparecer la dificultad de hacerlas espacio, de aceptarlas como parte de la experiencia y de aprender a manejarlas, ¿no? Y a esto se han enfrentado durante todo este tiempo y todavía lo siguen haciendo. También ellos, no solamente los afectados, sino los familiares han vivido un cambio en sus rutinas, una reducción muy drástica de sus hábitos de salud, tan importantes para ellos, ¿no? La necesidad de autocuidarse. Y esto, además, se ha unido a que han tenido mucha menor oportunidad de respiro y de desahogo. Han roto, como comentaban mis compañeras, con esos espacios que ellos utilizaban para desahogarse acerca de la enfermedad y de lo que viven en casa, ¿no? Si además también tenemos en cuenta que se ha sufrido un aislamiento social general, incluso de sus familias, ha aumentado ese sentimiento de soledad, han perdido toda una red que probablemente eran o encontraban en ella apoyos, bien ya sea en el propio cuidado, en las tareas más instrumentales o apoyos más emocionales y algo muy chocante también para ellos ha podido ser el sobreexponerse a los déficits físicos y cognitivos que han podido sufrir sus familiares con esos empeoramientos, ¿no? Con el sufrimiento que eso lleva ya de por sí. Por supuesto también la crisis y todo lo ocurrido creo que va a generar importantes duelos y que se van a empezar a abrir estos por situaciones muy complicadas y que van a ser difíciles de digerir y que también han podido provocar que se patologicen incluso duelos que ya estaban abiertos previamente y que estaban en un proceso de tratamiento, ¿no? Por el parón repentino que han sufrido en su tratamiento o por situaciones que han agravado los posibles síntomas que ya mostraban, ¿no? Tampoco podemos obviar que no solamente se afecta, por un lado, la persona que vive y que es protagonista de la enfermedad y los cuidadores más cercanos, sino que también hay una parte en esta relación de interdependencia donde entra todo el equipo profesional que rodea a esta enfermedad, ¿no? Porque suponen ese recurso formal de cuidados, esa atención continuada que ha sufrido y que todavía está sufriendo las consecuencias de la crisis dentro de sus competencias, ¿no? Al final, creo que lo más destacable es que la gran sensación de responsabilidad que se ha vivido y que se ha unido a las grandes y complejas necesidades de atención que ha obligado la pandemia, ha generado mucha frustración y mucha falta de control, uniendo esto
a la necesidad de tomar decisiones muy rápidas y muy urgentes, pero que al mismo tiempo fuesen eficaces a corto plazo, si tenemos en cuenta todas las consecuencias que se han podido encontrar en la población a la que atendemos, ¿no? También creo que al mismo tiempo se ha abierto también duelos dentro de esta población que protagoniza a la enfermedad, porque al final son personas que viven constantemente con la enfermedad y que pueden vivir la experiencia de fallecimientos incipientes, de una ruptura de los vínculos de usuarios que se hayan podido ver afectados por la enfermedad nueva, o que simplemente ver el cambio tan drástico en sus usuarios, tanto de sus capacidades físicas como cognitivas y emocionales también, ¿no? Así que podemos, de esta forma, al final yo creo que la emergencia sanitaria que hemos vivido ha dado lugar a una emergencia no menos importante, que ha sido cubrir necesidades que ya existían previamente y ahora dar cobertura a necesidades que están surgiendo nuevas, fruto de las secuelas que está dejando la crisis, ¿no? Quiero dar un punto de vista un poco más personal y profesional de cómo se ha vivido también desde el centro, desde nuestro centro de referencia, ¿no? Porque al final, desde el principio, desde que todo esto pasó hace ya año y medio o más, desde el mismo momento de cierre se han vivido numerosos cambios, numerosas readaptaciones y modificaciones a la hora de actuar y de trabajar, pero siempre se ha mantenido el mismo fin, ¿no? Que era llegar a las familias fuese como fuese. Al final, las atenciones presenciales se transformaron en atenciones telefónicas o por videoconferencia. La acogida de las preocupaciones de las familias acerca del presente y del futuro de su familiar ha sido casi la mayor responsabilidad de todas. El manejar la incertidumbre, el manejar la rabia por vivir un confinamiento tan drástico o incluso aprender nuevos hábitos que se ajustaran más a la realidad que estábamos viviendo, empezaron a ser nuevos retos en la atención psicológica. Manejar incluso la necesidad de desahogo y de respiro se convirtió en una atención y un trabajo diario, casi diario, especialmente durante el periodo de confinamiento. Estábamos, como decían mis compañeras, estábamos todo el día pendientes del teléfono 24 horas. Era una necesidad. Bueno, también se dedicaron espacios para desarrollar la creatividad o para expresar emociones a través del arte. Se desarrollaron propuestas casi semanales de proyectos que de alguna forma mantuviesen a las familias y al equipo conectados en la misma línea. Las atenciones de estimulación, de terapia ocupacional pasaron por procesos de aprendizaje por parte de las familias para poder desarrollarla en los domicilios. El reporte y el feedback de las terapeutas pasó a ser diario
y por teléfono, se daban todas las pautas que la familia necesitase. Y luego la rehabilitación fisioterapéutica pudo desarrollarse haciendo uso de recursos audiovisuales, y se pudieron crear tratamientos bien generales o bien específicos, pero que al fin y al cabo supusieran seguir manteniendo las mismas capacidades físicas o mantenerlas lo más intactas posibles, ¿no?, dentro de la situación que estábamos viviendo. Al final el objetivo siempre era el mismo, era cubrir estas necesidades, aunque fuese a distancia. Y por lo menos se consiguió, aunque fuese difícil y tuviésemos que dar respuestas muy, muy rápidas, en muy poco tiempo también. Luego la situación empezó a mejorar y esto abrió más oportunidades de trabajo. La distancia se convirtió en presencia, por fin. Se pudieron desarrollar muchos trabajos en domicilios, se crearon pequeños grupos burbuja que al fin y al cabo estuviesen bajo los protocolos de actuación que se nos exigían, y se pudieron desarrollar viejas formas de actuar, aunque las diferencias estaban siempre presentes, ¿no? El contacto físico estaba prohibido, la distancia de seguridad era una obligación y la mascarilla era una necesidad, ¿no? Al final el miedo seguía existiendo, seguía estando con nosotros, seguíamos viviendo con él, seguía siendo adaptativo porque el fin era el mismo, seguir protegiéndonos de la enfermedad, pero la necesidad social en ese momento era más imperativa. Hoy, por fin, aunque todavía queda mucho por delante, hoy parece que la normalidad está cada vez más cerca, los grupos vuelven a llenarse, las presencias son cada vez más numerosas y los vínculos vuelven a estrechar sus lazos, ¿no? Como decía la compañera, las sonrisas vuelven a estar presentes en nuestros usuarios, aunque no las veamos con la mascarilla, ¿no? Se han podido incluso retomar viejos proyectos e incluso nuevos, se han creado nuevos o se ha abierto mayor cobertura, especialmente en lo que respecta a las familias y a los cuidadores, porque hemos considerado que es una necesidad y hay cada vez más personas afectadas por todo esto, pero al final estamos volviendo a retomar el trabajo presencial, el trabajo en grupos y creciendo esos grupos en número, que también era una necesidad porque hay mucha ayuda y se cubren muchas necesidades entre ellos, ¿no? Esto se está cubriendo, estamos teniendo en cuenta las necesidades que existen todavía y que van a seguir existiendo. Al final yo creo que la pandemia ha abierto, si no nuevos, sí similares retos, que al final es seguir dando esta atención sociosanitaria a la enfermedad y no solamente a la persona afectada, sino a todo lo que rodea la enfermedad. Pero creo también que va a haber que dar mucho hincapié y tener muy en cuenta cómo a lo mejor secuelas de la enfermedad de personas que hayan vivido con la enfermedad, con la COVID-19, puede generar en personas que ya tienen un diagnóstico o ya la propia situación emocional que hemos vivido. Creo que va a traer también importantes repercusiones y que todo eso se va a tener que tener en cuenta a nivel sociosanitario
porque va a haber muchos duelos y muchas situaciones patológicas que se van a tener que atender a partir de ahora. Y bueno, con esto quería acercar un poquito la realidad que tanto personalmente en el equipo como yo creo que a nivel social se ha podido vivir y las consecuencias que ha podido generar la pandemia. Y nada, solo me queda daros las gracias a todos por la escucha y por participar este año casi con más significado que otros. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Tus compañeros en la sede central de AFA creo que te están aplaudiendo. Porque claro, evidentemente también hablas por boca de ellos cuando has hecho esta exposición. Pues llega el turno de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Sandra o quiere comentar algo. Gema. Bueno, como viene siendo de costumbre en este mini congreso, dar las gracias a Sandra también. Nos ha hecho un resumen extendido de todo lo que se ha hablado y muy bien explicado. Aunque ha sido extenso, realmente has hecho hincapié en todo lo que realmente se necesita para nuestros mayores y te lo quiero agradecer porque, bueno, se nota que los que habéis hablado sois unos profesionales como la copa de un pino. Así que mis aplausos virtuales, nada más que eso. Gracias. Gracias, Gema. Sandra, ¿tienes algo que añadir? Nada, darle las gracias también a Gema por sus palabras y bueno, pues por agradecerme y agradecernos a las tres, ¿no? Que hayamos puesto el foco en las necesidades que existen. Vale. Doy paso a nuestra sede, que han levantado la mano. Veía una mano por ahí que estaban levantando para que puedan hacer alguna pregunta. Esther, también te he visto. Después de la conexión con nuestra sede central. A ver, ya están ahí. Buenas tardes, Sandra. Soy Carlos. Como tengo vuestras preguntas, no te voy a hacer más que afirmaciones de todo lo que te debo. Con estuviste con mi mujer y con toda la gente que hoy aquí, todas las personas igual. Ha sido buenísimo. No hay más que agradecerte eso y que chicas a ti y a tu equipo. Gracias por todo. Gracias, Carlos. Bueno, pues ¿alguien más desde la sede central o doy paso a Esther? Bueno, pues parece que nadie más se anima, así que Esther, cuando quieras. Ya está. Nada, yo simplemente agradecer igualmente a Sandra, sobre todo lo que nos ha dado su visión diferente. Sobre todo me gusta la gestión, lo que es la gestión de sentimientos, incluso sentimientos que ella ha llamado que son sentimientos difíciles de gestionar, como va a ser la pérdida, duelo, la ansiedad, que todos los hemos vivido, pero más vosotros, sobre todo a nivel profesional y a nivel por el tipo de personal que vosotros estáis trabajando, que son mayores, evidentemente. Pues yo me voy con muchísimas gracias, me voy con muchos deberes. Me gusta porque he cogido ideas. Me gustaría más adelante, si tenéis un hueco, Rosa, Seila, Sandra igualmente, mirar a ver cómo podemos ayudar desde las instituciones. Como he dicho, nosotros estamos aquí para apoyar, para intentar siempre a nivel local todo lo que podamos hacer, está claro que lo vamos a hacer. Pero sí que, ya te digo, me voy con varias ideas, a ver si podemos materializarlas, a ver si con ayuda podemos hacer algo a nivel, ya te digo, a nivel local y así poder tener un poco más de apoyo.
Pues sí, Esther, gracias. Te digo lo mismo que le he dicho a Blanca antes, que cojo, ¿sabes? Te tomamos la palabra, porque ya sabes que desde AFA somos muy activos y muy reivindicativos. Y sobre todo, creo que tanto el equipo de profesionales como la junta directiva sí que hemos aprendido mucho en esta pandemia de lo que no se debe de hacer y de lo que sí se debe de hacer para ayudar a las familias, ayudar a las personas con un diagnóstico de demencia. Ha sido un curso acelerado, porque la verdad es que ha sido un curso acelerado, porque era algo que nadie podía esperar que viniera, pero tenemos muchas ideas y no queremos que se queden en el cajón. Así que pronto fijamos una reunión. Eh, bueno, si alguien más tiene alguna pregunta o alguna consulta, es el momento, porque si no, pues nos vamos a robar más tiempo y no vamos a extender más la jornada, porque han sido 2 horas y, y yo creo que es un tiempo más que adecuado. Haremos más y no vamos a esperar a que sea un día mundial para hacerlas. Incluso intentaremos que sean tanto presenciales como por videoconferencia, para que pueda llegar a más personas y que no se quede solamente en el ámbito local, porque al final el mensaje tiene que llegar a todo el mundo, y eso es lo importante, a todo el mundo que quiera, ¿no? Y queremos que llegue, ¿no? Y que la gente conozca la problemática que tienen las demencias, y sobre todo la problemática que se ha generado tras una pandemia que vivimos desde las entidades y desde las familias, sea conocida por la mayor parte de las personas posibles. Y también que conozcan a identificar esos síntomas que pasan por alto, que mencionaba antes la doctora Lluïsa, de son despistes. Pues hay veces que no son despistes, no es porque uno tenga muchas cosas en la cabeza, hay veces que es un síntoma de que se está iniciando un proceso degenerativo, ¿no? De una enfermedad neurodegenerativa. Para daros tips, para daros herramientas, tenéis nuestra página web, que la acabamos de estrenar porque la hemos reformado completa, con muchísima información. Estamos en una maratón que hemos creado, una maratón virtual con un reto, Muévete por el Alzheimer, para, además de recaudar fondos, estar bueno, pues en movimiento, que para prevenir las neurodegenerativas es muy bueno el ejercicio y moverse. Y, y bueno, y que sigamos en contacto, que sabéis que tanto los profesionales de la asociación como la junta directiva estamos aquí para ayudar y apoyar y seguir creciendo y aprendiendo. Así que muchas gracias a todos por conectaros. Gracias a Blanca Ibarra por su participación, a Esther de Andrés también por estar ambas siempre con nosotros acompañándonos. Un beso al equipo AFA y a la junta directiva, que siempre me acompaña, a mis compañeros de junta directiva, y a vosotros, pues os veo muy prontito en la próxima jornada, de verdad que os espero. Gracias, Cecilia, gracias, Lluïsa, gracias, Sandra. Contamos con vosotros para la próxima jornada que organicemos, y a ver si puede ser presencial. Muchos besos, de verdad, muchos besos. Gracias. Gracias.